Palabra el senador Gustavo Sánchez Vázquez del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Presidente. Gracias. La gran mayoría de todos nosotros, amigas y amigos senadores, llegamos aquí gracias a que recorrimos nuestras entidades en la pasada campaña electoral. ¿Qué fue lo que más nos pidió la gente? Seguridad. ¿Qué fue lo que más nos decía la gente que anhelaba? Vivir en paz. Eso estoy seguro que todos lo recogimos en campaña como la mayor preocupación y el mayor deseo de las y los mexicanos. El actual gobierno, ya se comentó aquí, al inicio de su arranque de funciones, pidió un voto de confianza a las diferentes fuerzas políticas, pidió un voto de confianza para que pudiera existir una Guardia Nacional civil. Eso fue lo que nos pidió hace ya 6 años, una Guardia Nacional que fuera de carácter civil. Y las fuerzas políticas en aquel tiempo otorgaron ese voto de confianza, porque también se nos dijo por el gobierno que iniciaba que en 5 años iban a tener resuelto el problema de la inseguridad con una guardia civil, una guardia de seguridad civil, y pedía el voto de confianza del actual gobierno porque en 5 años estaría resuelto la inseguridad. Pasaron 5 años y lejos de tenerla resuelta, la inseguridad se acrecentó. A 5 años de distancia, la inseguridad en este país se acrecentó. Y sé que no les gusta oír mucho de estadísticas, pero las estadísticas hablan por sí solo. Nunca en un sexenio se habían tenido cerca de 200,000 asesinatos. Nunca en un gobierno y en un sexenio como este se habían tenido cerca de 80,000 desaparecidos. Algunos que tienen 4 o 5 años desaparecidos, lamentablemente para sus familias, pero podremos imaginar el destino de 80,000 personas desaparecidas. El dolor de 80,000 familias que están sufriendo la incompetencia de este gobierno federal. Eso, amigas y amigos, es para poner a reflexionar a cualquiera de todos nosotros. Hay que también tener presentes que ante el fracaso del actual gobierno en la lucha contra la delincuencia, la solución mágica, la solución mejor planeada es aventarle el problema al ejército. Es decir, el ejército, aquí está esta Guardia Nacional que hizo lo que pudo, pero no hizo lo correcto en cuanto a dar muestras de resultados. Y por eso, repito, la solución hoy muy mágica del actual gobierno es aventarle el problema de la inseguridad al Ejército Nacional. Un Ejército Nacional que tiene todo nuestro reconocimiento a través de la historia, pero que no es justo que el Ejército cargue con el error de una política fallida en materia de seguridad. Y si bien es cierto, esta instrucción la está dando el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, eso no resuelve el problema de la inseguridad, cerrando los ojos y diciéndole al ejército: toma, llévate, encárgate de la Guardia Nacional Civil para que seas tú el que de aquí en adelante ahora tenga la... Permítame, senador, permítame un momento. ¿Con qué objeto, senador Cantón Cetina? Un momento, no tiene sonido al escaño el senador Cantón Cetina. Señor presidente, ¿pudiera usted preguntarle al orador si me acepta una pregunta? Con mucho gusto, adelante. Permítame, yo le pregunto, senador, y yo... Sí, se acepta una pregunta, senador. Adelante, senador Cantón Cetina, tiene 1 minuto para hacer la pregunta. Y senador Sánchez Vázquez tiene 2 minutos para responder.
Con mucho gusto. Y gracias por aceptar la pregunta. Con todo gusto. Señor senador. Usted que está diciendo muchas cifras y usted que habla de resultados, ¿podría decirme qué piensa usted de lo que ocurrió en el gobierno de Calderón, en donde se crea una policía federal, que llegó en su mejor momento a tener 42,000 elementos, que no tuvo ningún cuartel y que no tuvo mayores elementos, ni un mayor presupuesto? Y que a los poquitos años, al final del gobierno de Calderón, era una institución totalmente desacreditada, rechazada, repudiada, comenzando con la acusación que después se comprobó que era verdadera, de la corrupción de Genaro García Luna. Su pregunta, senador que era el jefe supremo de esa policía. En cambio, la Guardia Nacional tiene 5 años que fue fundada. Tiene 136,400 por ahí. Concluya su pregunta, senador. Con gusto, presidente. Tiene más de 500 cuarteles y tiene el 80% de aprobación de la ciudadanía. Y su jefe civil tiene el mejor respaldo popular de toda la historia que ha tenido un presidente de la República. ¿Qué opina usted de eso, señor senador? Que tanto le gusta decir a su discurso que político. Termine su pregunta, senador Cantón. De seguridad. Tiene Disculpe, 2 minutos, senador gracias. Sánchez. A su Vázquez, discurso para político, responder. porque eso es un discurso político, no es una pregunta. Lo que yo pienso es que se han hecho esfuerzos importantes. Lo que sí le puedo decir, que ese gobierno que usted hoy está criticando no cometió esta circunstancia de aventarle el problema al ejército. Eso es una gran diferencia. Sí, y con eso contesto su pregunta. ¿Puedo continuar, presidente? Gracias. Continúo. Continúa en su tiempo. Ayer lo comentaba en la sesión de comisiones cuando dictaminamos esta iniciativa. Desde la primera constitución de 1814 de Apatzingán, desde entonces ya se hablaba de la importancia de la separación, de que las fuerzas públicas fueran por un lado civiles y por otro lado fueran representadas por el ejército mexicano. Más de 200 años, amigos, compañeros senadores, más de 200 años han transcurrido. 2 siglos en que la constitución política de este país ha respetado y ha reconocido la importancia de la separación, de llevar la conducción de la seguridad en este país. Estadistas, presidentes que han sido estadistas, han sabido cumplir con este mandato. Empiezo con el primero, y si ustedes quieren reconocerlo o no, el primer presidente que tuvimos en Guadalupe Victoria. Presidentes como Lerdo de Tejada, presidentes como Valentino de Farías, presidentes, amigos compañeros morenistas, Benito Juárez, que se les llena la boca cada vez que hablan de él. Respetó siempre la división de estas Fuerzas Armadas y civiles para poder combatir. Fíjense, voy más allá. Presidentes que siendo militares, Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Abelardo L. Rodríguez, siendo presidentes y siendo militares, no se tomaron ni el atrevimiento siquiera de pensar en pasar a las fuerzas castrenses la seguridad, ni siquiera el atrevimiento siendo militares. Y eso hay que entenderlo y reconocerlo en ese sentido. Por eso el hoy decir que la circunstancia que se da de poder pasarle al ejército la Guardia Nacional, lo dijimos en la sesión pasada de las comisiones y hoy lo repetimos, no es ni remotamente la solución ni la idea a esta circunstancia que se está hoy presentando. Y digo esta circunstancia porque precisamente es lo que hoy está aconteciendo y esto lo debe saber
México entero, las y los mexicanos. Lo que se está generando con esta modificación es involucrar en la investigación de los delitos a la Guardia Nacional, que será ahora, a propuesta que se está haciendo, será militarizada. Y no le saquemos mucho vuelta a las cosas. Claro que es una militarización. Por más que quieran ustedes disfrazarlo de que es coadyuvante, no, es militarizar también la persecución de los delitos. No estoy mintiendo. El artículo 21 de la iniciativa que nos han presentado el día de hoy, el artículo 21 en su primer párrafo lo dice textualmente, para que, repito, lo escuchen los mexicanos. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, como siempre ha sido, a las policías locales, como siempre ha sido, y se agrega ahora a la Guardia Nacional. Temas como la investigación de los delitos, peritajes, cateos y demás actos que venía realizando las policías civiles, hoy también lo va a poder hacer la Guardia Nacional, militarizada como se está pretendiendo. Que lo sepan los mexicanos, que lo sepan todos los mexicanos. Hoy se está dando esta facultad a la Guardia Nacional, que está intentando ser militarizada en ese sentido. Termino ya en parte la intervención. Lo más importante que puede haber en una persona es la congruencia. Es la congruencia. Una persona sin congruencia es difícilmente creíble. Más si esa persona resulta ser un funcionario público, electo o no electo por el pueblo de México. La congruencia es muy importante. Y digo esto porque hace algunos años atrás, textualmente decía esta persona: el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista, una enseñanza mayor que debería de servir para entender que no es con el ejército cómo se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia en el país. Palabras textuales dichas por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Palabras dichas por quien hoy propone todo lo contrario. Cuando no hay congruencia, entonces se dejan atrás otro tipo de valores y de principios en ese sentido, compañeras y compañeros. Finalmente termino con lo siguiente. El glorioso ejército mexicano, que tiene todo nuestro reconocimiento del ejército mexicano, repito, no tiene la culpa por qué cargar con los fracasos de este gobierno en materia de inseguridad. Qué manera tan terrible de terminar un sexenio en ese sentido. Y finalmente terminaría también haciendo alusión a un gran panista, chihuahuense, por cierto, a mucho orgullo, don Luis H. Álvarez, cuando dijo alguna vez: o somos o no somos panistas, no existen los medios panistas. Al PAN se entra y se sale libremente, pero es muy malo cuando se sale en la ambición de buscar otros proyectos políticos. En ese sentido, creo hoy por hoy que tenemos la posibilidad, amigas y amigos, amigos y amigos resonadores, de poder dar, senador sí, termino, Sánchez presidente, Vázquez. termino, de poderle dar un giro a esta decisión que estamos por tomar tan importante. Ojalá y no estemos a la vuelta de años arrepentidos de votar algo que sea perjudicial para México. Gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Sánchez Vázquez. Tiene el uso de la palabra.